que familia es la que te acompaña física y emocionalmente, ¿ok? De resto son parientes. Y como es lo que aprendieron, lo normalizo y ahora eso es lo que practico. Y al no darme cuenta, cuando tengo hijos también voy a empezar a tratar a mis hijos de esta forma, porque yo amo cómo aprendí a que me amaran en mi casa. Y ahí es cuando yo siempre hablo de la importancia de hacerse responsable y hacerse cargo. Y es que yo pude haberlo aprendido así, de pronto no tuvo secuelas conmigo, pero eso no quiere decir que para otra persona que no pueda cambiarlo. Yo los veo como que los límites son como esos límites de los ríos, ¿ok? Que si no los hay, el río se desborda. Entonces, si yo no tengo mis límites propios, que viene siendo parte de mi autoconocimiento, entonces yo me voy a desbordar. Igual el límite hay que ponerlo y entender que no tiene que ver con uno el que está estableciendo el límite, sino que tiene que ver con el otro y con su proceso emocional y con lo que la otra persona entiende de ese límite, pero sin lugar a duda hay que hacerlo y hay que hacerlo por uno. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Bárbaramente, este espacio donde me gusta que hablemos de relaciones de pareja, de autoestima, de crecimiento personal y de muchas otras cosas que a veces nos competen a todos como seres humanos. El día de hoy tengo una invitada que, primero, gracias por venir y que quiero que ella se presente. Vamos a dejar que Eileen se presente solita, nos cuente qué hace, dónde viene todo, antes de adentrarnos al tema de hoy, que es un tema que sinceramente me toca personalmente, que me encanta y que veo un montón de mitos y un montón de cosas a veces que no están tan chéveres y nos hacen sufrir un montón. Entonces, Eileen, comencemos contigo, cuéntanos de ti, preséntate. No, Bárbara, primero que nada, gracias por la invitación. Súper, súper honrada de estar acá y feliz también. Bueno, yo soy psicóloga, yo vivo acá en Venezuela, en Valencia específicamente. Soy psicóloga mención clínica y mi área es el enfoque cognitivo-conductual. Y bueno, me gusta mucho el tema que vamos a hablar hoy porque me toca también profundamente a mí. Y entonces, bueno, aquí estamos listas para conversar a profundidad sobre él. Ok, listo, perfecto. Bueno, empecemos introduciendo el tema. Yo siempre pienso por qué quiero hablar de un tema y este tema, por qué quiero hablarlo. Y es, yo escucho muchas personas que dicen, y me lo dicen mucho en terapia, como Bárbara, es que como es familia, yo tengo que permitir que me hablen mal, tengo que permitir el chantaje, tengo que permitir la crítica, tengo que permitir estas invalidaciones porque es mi papá o porque es mi mamá o porque es mi abuela. Es que como es familia, tengo que permitirlo. Y detrás de ese tengo que permitir estos comportamientos, muchas veces hay un montón de consecuencias que son delicadas y justamente, Eileen, en tus publicaciones que me encantan, yo veo muchos de los comentarios donde la gente dice, ay, es que a mí me pegaban y yo estoy bien y tengo familia y soy feliz y obviamente es como que, bueno, bien por ti, pero eso yo creo que refleja también cosas que hemos normalizado y cosas que tenemos que empezar a desmitificar y normalizar otras y bárbaramente, justamente para mí es ese espacio donde trato de normalizar lo que tenemos que normalizar, como por ejemplo la terapia, el amor propio, el autocuidado, pero también desmitificar estas creencias de que como es familia me lo tengo que aguantar y no puedo hacer más nada y vivo a veces, hay personas que viven un infierno en la familia, pero como es familia se lo tengo que permitir. Comencemos por ahí, ¿qué piensas de eso? Para mí esa es esa gran introducción y ese motivo por el cual dije quiero que con Eileen hablemos de esto. Bueno, realmente voy a empezar un poquito ácida, ¿ok? Y realmente yo opino muy personalmente que familia es la que te acompaña física y emocionalmente, ¿ok? De resto son parientes, ¿sí? Entonces, como tú dices, llegan muchas personas a consulta de yo tengo que aguantar porque es mi familia, porque es mi mamá, porque es mi papá. Y sí, realmente hay muchos factores que hay que tomar en cuenta. A una persona no se le puede decir ya, aléjate directamente porque afecta incluso aún más si no se hace de la manera adecuada. Pero hay que empezar a trabajar mucho lo que es el entender o conocer que no solamente es eso que aprendí en mi casa, sino que hay mucho más allá. De hecho, muy personalmente, yo cuando estaba en la adolescencia, ya casi 17, 18, yo estaba siempre compartiendo con una amiga y su mamá era muy cariñosa y yo vengo de una familia que es poco afectuosa.
Y yo decía, ya va, porque en mi casa no hay ese tipo de amor y aquí sí. O sea, estoy entendiendo que no todas las familias son como las mías, e incluso de más pequeña también. Entonces, está muy normalizado, o las personas vienen y lo dicen en esos posts, porque no han visto algo más allá, o no se dan cuenta de que no está bien, solo que eso es lo que aprendieron. Y como es lo que aprendieron, lo normalizo y ahora eso es lo que practico. Y al no darme cuenta, cuando tengo hijos también voy a empezar a tratar a mis hijos de esta forma, porque yo amo cómo aprendí a que me amaran en mi casa. Entonces, ¿qué es lo importante acá? El darse cuenta, el ser consciente de esto, ¿no? Totalmente. Me encanta cómo lo dices porque es eso. Muchas personas terminamos repitiendo patrones porque es lo único que aprendimos, pero, y ahí es cuando yo siempre hablo de la importancia de hacerse responsable y hacerse cargo, y es que yo pude haberlo aprendido así, de pronto no tuvo secuelas conmigo, pero eso no quiere decir que para otra persona, sobre todo si yo estoy en un rol de padre, de madre, cuidador, que no pueda cambiarlo. Y creo que eso es lo clave en todo este proceso que creo que hacemos por redes y que es muy bonito, ¿sí? Así que estoy de acuerdo contigo. Eileen, entrándonos a este tema, para ti, ¿cuáles podrían ser esas señales o esos comportamientos en una familia que sea, no quiero decir tóxica, ahorita utilizaste una palabra que me gustó, que era poco funcional? O sea, ¿cuáles son esas señales que solemos normalizar y que realmente son comportamientos inadecuados dentro de una familia? Bueno, hay muchísimos, no voy a profundizar mucho, pero uno de ellos, digamos que es, por ejemplo, los conflictos constantes, ¿ok? Donde siempre hay una pelea o una discusión por todo. Digamos que también la desigualdad, por ejemplo, cuando hay más de un hijo en casa y a uno se le trata con más cariño o más afecto y al otro no. Un ejemplo podría ser que estamos en Latinoamérica y hay mucho machismo. Entonces tratamos más bonito al varón que a la hembra o les enseñamos diferente. Allí estamos viendo, como quien dice, una crianza, como tú dices, no vamos a decir tóxica, pero hay algo nocivo allí. También podemos tomar en cuenta la falta de empatía, cuando incluso dentro del mismo entorno o el núcleo familiar hay bullying, ¿ok? Hay humillaciones, estás más gorda, estás demasiado flaca, es que tú no eres inteligente como tu hermana. Eh, digamos que hay muchos factores y es como el elefante dentro de la habitación donde sabemos que algo está mal, pero mejor nos quedamos así porque como tú dijiste al principio, yo soy tu mamá y yo lo digo, o aquí se hace lo que en casa decimos, ¿no? Y vamos creciendo con eso y no nos damos cuenta del impacto emocional que esto genera. Entonces, me voy a quedar, digamos, con todo esto. Podría agregar tal vez, por ejemplo, cuando hay adulterio en casa, cuando hay este tipo de relaciones tan abusivas, donde los hijos también lo ven, y ahí es donde volvemos a caer en el tema de cómo yo aprendí que era el amor de mis padres, así aprendo yo que es el amor. Entonces yo a mi esposa la tengo que tratar de esta forma. Y ahí es donde viene otra vez el comentario de yo estoy perfectamente bien, cuando realmente no lo está. Totalmente. Tú sabes que me encanta cómo lo escribes, pero además me gustaría agregar algo y es y que tiene que ver con un post que yo hice recientemente que me sirvió mucho en un tema mío personal, y es qué tan cómodo te sientes en las relaciones, porque muchas Mm, veces en este tipo de relaciones uno no se siente tan bien, uno está sintiendo culpable, y lo conecté, ¿sabes en qué punto? Cuando dijiste, cuando constantemente estás peleando con otra persona, cuando constantemente estás teniendo que anticipar, pensar desde un poco la ansiedad, cómo va a ser el encuentro, qué va a suceder, qué va a salir mal, o sea, como que todo el tiempo estás eh, sintiendo algún tipo de malestar con respecto a esta persona. O sea, para mí ese es un indicador clave, y hace unos días hice un par de preguntas en alguna publicación que voy a ver si la pongo por ahí para que vayan y la chismoseen. Y ujú, es eso, eran preguntas que es, esta persona te critica y te juzga constantemente, con esta persona siempre te tienes que preparar para los encuentros que vas a tener, ujú, o constantemente estás pensando en esta persona y qué va a pasar de malo en la próxima reunión que vas a tener. Esta persona te hace responsable de sus emociones, esta persona minimiza tus emociones constantemente. O sea, es como preguntarse si yo en esa relación me estoy sintiendo cómoda, ¿sí? Y correcto. si no me estoy sintiendo cómoda, ¿por qué?
qué está pasando ahí. Eso no quiere decir que si yo me siento incómoda acá, automáticamente uno diga, ah, estoy en una relación disfuncional o tóxica. No, porque no necesariamente tiene que ser así, pero si me está pasando, ¿por qué me está pasando? Correcto. ¿Mm? Cuando viene el cuestionamiento, ahí podemos empezar a abordarlo y ser conscientes de esto. Totalmente, porque además de ese cuestionamiento también viene un montón de autoconocimiento. De Ujú. pronto eso que a mí me molesta con esta otra persona tiene que ver conmigo y no tiene que ver con el otro, pero existe la posibilidad que tenga que ver con los comportamientos del otro que a mí me están afectando. ¿Sí? Ujú. Ok, De gracias hecho, Eileen, por tu respuesta. Dime, dale. no, a ti. De hecho, me hiciste también recordar algo que es muy interesante, de que he tenido pacientes que me dicen, Eileen, para mí es, o sea, estoy con mi pareja, su familia, y estamos comiendo todos en la mesa, conversando como una familia, y para mí es incómodo. La incomodidad no es tanto porque, bueno, no me caen bien, al contrario, le tratan excelente, pero era algo a lo que no estaba acostumbrada, porque en su casa todos comían en su cuarto, todos estaban, digamos, separados, desconectados emocionalmente, y entonces el estar en esta posición es, esto no es normal para mí, dentro de lo que es normal para ella. Entonces es increíble cómo el empezar a darse cuenta de eso y empezar a normalizar entonces que esto está bien, de que el compartir en familia está bien, ayuda a que la persona se sienta un poco mejor. Y esto es se puede trabajar solo, se puede dar cuenta solo, pero en los espacios de terapia es donde uno dice, wow, qué increíble todo lo que estoy aprendiendo de mi historia personal. Totalmente, sí. No, es que es clave, para mí es clave ese proceso de autoconocimiento porque, y tú lo dijiste muy al principio, es, no se trata de empezar a culpar a los padres y a estas personas porque eso no me va a solucionar, pero si yo sí puedo hacer cosas para yo estar mejor, de pronto en ese contexto donde no estoy tan bien o donde hay cosas que me incomodan, pero la incomodidad entonces o la normalizo o puedo ahondar y aprender algo diferente, que yo creo que es lo importante. Mm, Eileen, ¿por qué crees que para algunas personas es tan difícil reconocer que sus relaciones familiares no son saludables y lo terminan normalizando? Puede tener que ver con lo que nos decías ahorita, que, o sí. sea, si yo no recibí afecto en casa, me va a incomodar, pero ¿crees que Mm. hay algo más además de eso? Pues cuéntanos un Eh, poquito. digamos que también enfrentarse a la realidad o a la verdad es difícil, ¿ok? Entonces, primero está el tema cultural, el tema, lo que habíamos conversado de, bueno, esto es lo que yo aprendí, así es como se debe hacer y esto y punto, ¿ok? Pero a muchas veces yo prefiero estar en una negación, porque si yo me niego a esa realidad que es dolorosa para mí, yo prefiero estar como si nada y no cambio absolutamente nada de mi historia o de mi vida o de cómo actúo o trato a los demás. Y ahí es donde viene de que muchas personas no necesariamente hacen o tienen esas banderas rojas adrede, sino que simplemente están como cuando uno tiene una bendita y no me doy cuenta de nada. Entonces yo te hago daño sin hacerlo a propósito. Por ejemplo, esas personas que ahorita lo que siempre se estila de ver en las redes sociales es lo del apego evitativo, entonces yo no me quiero vincular afectivamente con esta persona, entonces le dejo de responder, le hago ghosting, entonces realmente esa persona no es consciente realmente de que lo hace, digamos, a propósito, sino que simplemente así fue que aprendió y bueno, no quiero cambiar eso porque es muy arduo y, repito, doloroso, un proceso donde me enfrento a la verdad y me enfrento de que oye, estoy evitando tener una relación porque tal vez me estoy negando a tenerla porque en el pasado vi que en mi casa había una situación extremadamente disfuncional y no quiero repetir eso. Entonces hay una negación constante. Yo diría que esos dos factores son puntuales o claves de por qué las personas normalizan este tipo de situaciones. Claro, y yo creo que es muy duro venir y darse cuenta y tener que admitir como, oye, sí, ¿sabes qué? Es que mi primo, mi abuelo, mi mamá, mi papá hace esto y se equivoca, porque también Ujú. implica darles a ellos, ponerlos en quitarlos de este rol de héroes y ponerlos en el lugar que es, y eso es duro, eso es Sí. duro y es difícil y Ujú. yo creo que ese es un reto enorme, pero si no lo hacemos, siempre he visto que las consecuencias son aún mayores. Por ejemplo, yo veo en algunas consultas, y ahora nos puedes decir tú qué piensas, como por ejemplo
muchos temas de autoestima, muchos temas en las relaciones de pareja que establecen, muchos temas de ansiedad, muchas creencias vienen de eso que nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros cuidadores, la familia han sido con nosotros y nos han afectado un montón Ujú, y tienen que ver con esas relaciones y nos siguen afectando y hacer como si nada no nos ayuda, ¿sí? ujú. O sea, para mí tiene un montón de consecuencias estar en relaciones poco saludables. Sí, Para sí. ti, Eileen, ¿qué consecuencias ves? Fíjate, eso que acabas de decir me recuerda mucho, a mí me gusta explicar esto del sistema de creencias como si fuesen burbujitas, ¿no? Estos pensamientos que nosotros tenemos siempre. Y nos vamos a imaginar una burbuja grandota que es nuestra idea central. Y muchas burbujitas pequeñas que son esas ideas secundarias que parten de esta burbujita central. De esa idea, sí. Ok, entonces digamos que cuando somos niños, vamos a ver, por ejemplo, si venimos de una familia disfuncional y venimos con este trato que es, digamos, negativo, donde, por ejemplo, siempre me dicen que no, me voy a ir a lo ácido otra vez, no, no sirves para nada, tu hermana o hermano es mejor que tú, mira, tú fuiste un error porque no, no te esperábamos, o sea, donde siempre me siento tal vez Eres una humillada, carga total. eres una carga. Todo esto donde me siento humillado, mi idea central es, yo no debí nacer, yo no sirvo para nada, soy inútil, ¿ok? Y esa consecuencia es que mis ideas secundarias, que son cuando yo estoy ya siendo adulta, por ejemplo, vamos a poner un caso, digamos, actual. Si vengo con esta idea, ay, Bárbara me invitó a su podcast y entonces yo, ¿y si no lo hago? Y si no lo digo bien y si me equivoco, y entonces, y después, ¿cómo hago para resolver eso? No, yo le voy a decir que no. Entonces, ¿qué viene? Baja autoestima, me siento insuficiente, no me siento capaz de hacer las cosas de las que sí realmente puedo ser capaz. En mis relaciones puedo tener inseguridades porque, bueno, ahí es donde viene esa parte de, ¿y si me cambia por otra persona? Donde tengo esta ansiedad constante de me van a dejar, no tengo seguridad en el área laboral, o sea, esta simplemente es una de las consecuencias. Otras podría ser, se desencadena una ansiedad, una depresión. Estoy, digamos, siempre con un malestar constante. Me autoexijo demasiado y viene el estrés porque yo tengo que hacer todo perfecto y entonces también tenemos estas conductas que son extremadamente rígidas, que es blanco o negro, porque yo tengo que demostrar que valgo. Entonces, así como ese, bueno, hay muchísimos ejemplos o muchos factores, pero hay muchas consecuencias de esto que es esta idea central, como a mí me gusta explicarlo. Me encanta cómo lo explicas porque sí tiene mucho sentido y además sabes a qué me llevas a conectar y es que estas ideas terminan afectando no solo como que en mi nueva familia, porque muchos de los comentarios que te hacen es, a mí me pasó esto y mis papás fueron así y yo estoy súper bien en mi familia. Ujú. Y la pregunta es, ¿pero estás bien en otros aspectos también? ¿O dentro de esa familia realmente estás bien repitiendo esto? ¿O de dónde crees que vienes? Y por eso para mí preguntar es muy valioso. ¿Y de dónde crees que viene esa ansiedad? ¿De dónde crees que vienen estas creencias limitantes? ¿De dónde crees que viene ese no poder confiar en ti y perder oportunidades? Por ejemplo, que tú me hubieras dicho, no, ¿sabes qué? Yo creo que no soy suficiente, entonces ir al podcast de Bárbara, no, o sea, me estoy exponiendo, o sea, y de hecho, por ejemplo, mi historia con las redes es algo muy así. Cuando yo empecé mis redes, yo como por allá en el 2020 abrí las redes. Y me acuerdo que publiqué una, un post, lo eliminé y me desaparecí. Ok. Y por allá, hace ya 2 años, empecé a publicar, pero yo me acuerdo que la primera publicación que yo quería poner, los pensamientos que a mí se me venían a la cabeza, esa voz interior era como, no es suficiente, a la gente no le va a gustar, eso está mal, te vas a equivocar. Y si yo pongo todo eso en la voz, tiene nombre y apellido en alguien de mi familia,
que constantemente hacía comentarios así y que uno se los va creyendo. Entonces, si tú me preguntas a mí, no es que voy a culpar a la persona, pero sí fue construyendo en mí una narrativa que se traduce en mi inseguridad, en que me costara empezar en redes, en que cuando grabé el primer capítulo del podcast casi me muero, que cuando subí la primera publicación casi me muero porque yo sentía que para todo el mundo iba a estar mal, que alguien me iba a venir a criticar, que, o sea, se traduce, y no solo en mi ámbito laboral, se traduce a mi contexto social, en relaciones, en familia, o sea, como que eso que la gente a veces piensa que no tiene consecuencias, tiene un montón de consecuencias. Creo que lo han normalizado y no se han tomado el tiempo de mirar hacia adentro realmente qué consecuencias tiene. ¿Sí? Realmente, Okay. ¿Te gustaría agregar algo a eso? sí, digamos que más allá de todo lo que hemos estructurado acá, qué importante, ¿ok? Lo que habíamos hablado al principio, si yo me cuestiono esto, puedo trabajar muchos aspectos, como tú dices, no solamente a nivel laboral, sino también a nivel personal, y preguntarme tal vez por qué siempre estoy desanimado a la hora de hacer alguna actividad, porque no me atrevo a simplemente y lo voy a poner con ejemplos de pacientes, o sea, porque ni siquiera me atrevo a, a pedir una consulta en, no sé, en algún lugar. Pregunta tú, porque me da miedo, porque me da temor de que me respondan mal. Entonces, fíjate cómo esto va afectando a nivel, en todos los niveles. Entonces, mi recomendación siempre va a ser, así no tenga opción de ir con un terapeuta, siempre es autoconocimiento, o sea, preguntarme por qué estoy actuando como estoy actuando, si esto me está afectando, pues, en cualquier área, en cualquier contexto. Totalmente. Y mira que muchas veces ese por qué, o sea, a pesar de que estamos hablando en familia, puede que ver muchas veces, pues, ahorita que yo decía este tema de mi tema en redes, el mío tiene nombre y apellido en familia, pero también tiene nombre y apellido, por ejemplo, en profesores de psicología, que sigo considerando que a veces los psicólogos somos demasiado duros entre nosotros y nos gusta darnos duro. Yo me acuerdo de comentarios de profesionales, muy buenos profesionales sobre otros psicólogos. Entonces, claro, cuando yo empiezo a compartir contenido, como, "Ah, ¿qué van a decir los psicólogos de mí?". Era mi mayor miedo y entiendo de dónde viene. O sea, no solo viene de la familia, y a pesar de que acá estamos hablando de relaciones familiares, es en efecto tener ese autoconocimiento y preguntarme me va a poder llevar a entender de dónde puede venir y tal vez entender qué es lo que pasa y tal vez empezar a hacer algo con eso que necesito cambiar. Pero si yo no abro esa puertica y digo, ok, ¿qué está pasando? O esta relación, ¿por qué me incomoda? O ¿por qué estoy sintiendo esta rabia? Nunca voy a poder cambiarlo. Y me puedo quedar Totalmente. sencillamente como en ese malestar, independientemente si es relaciones familiares, relaciones interpersonales o de dónde viene, llamémoslo esa herida con la que cargo. ¿Sí? Sí, sí. Pues Yo, me yo parece me conecto mucho importante. contigo. Perdón que te interrumpí. Yo me No, conecto vale. mucho contigo porque realmente siento que venimos como una historia similar. Entonces nos ha venido afectando. Mi persona en mi familia también tiene nombre y apellido. Ahorita hay una muy bonita relación, o sea, hay una mejor relación, pero al principio era, wow, el darse cuenta uno de esto, afrontarlo y entender esa verdad tan dolorosa es, ok, no me alejé, porque también es algo de, bueno, ya hablaremos más de esto en el tema familiar, no me alejé, pero sí puse límites. Entonces, es interesante cómo esto puede ayudar a que tengamos más seguridad. Ay, me encanta porque abres una puertica que si te sientes cómoda contarnos qué hiciste, o sea, no tienes que dar los detalles, me encantaría porque dijiste algo clave y es límites. Y ahí yo también puedo contar un poquito qué he hecho en mi vida. Yo sí he sido Ujú, más, un poco más radical porque no logré el lado de la comunicación. O sea, por más que lo intenté, llegó un punto en donde uno dice, no, tengo que tomar distancia y ese sí es mucho mi lado. Pero cuéntanos de los límites, sí, eso me gusta. O sea, si te sientes cómodo contarnos qué hiciste, porque además nos introduces a este tema de qué puede hacer la gente, ujú. que para mí es clave los límites, que está en esta relación familiar donde dice, me hace daño y ¿qué hago? Sí. Eh, em, Ya te cuento qué hice yo, pero vamos a como en la introducción de qué es lo más Dale. importante, ¿no? En este tipo de situaciones. Nosotros tenemos límites y yo los veo como que los límites son como esos límites de los ríos, ¿ok? Que si no los hay, el río se desborda.
Entonces, si yo no tengo mis límites propios, que viene siendo parte de mi autoconocimiento, entonces yo me voy a desbordar. Y digamos que yo me debo conocer qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, qué es lo que puedo permitir, qué es lo que puedo negociar y qué es lo que no quiero aceptar. Entonces vamos a poner el ejemplo de ahorita que vienen las navidades, ya falta poco. Entonces esos momentos donde más nos reunimos, más compartimos con las tías que vienen y nos preguntan y nos dicen, ¿y tú? ¿Y el hijo para cuándo? ¿Y el novio para cuándo? Dependiendo de la situación. Entonces a mí me gusta siempre explicarles a mis pacientes una técnica que a mí me encanta porque es muy práctica y se le llama, o he escuchado, se llama la técnica del sándwich y te lo explico súper sencillo. Vamos a imaginarnos un sándwichito y es la parte de arriba, el rellenito del sándwich y la tapita de abajo. Y la parte de arriba es algo que voy a decir de manera positiva, lo del medio es, digamos, lo negativo y lo de abajo es algo positivo otra vez. Entonces vamos a suponer que yo vengo y te digo, Bárbara, ¿y los hijos para cuándo? Entonces mi manera de poner un límite en esa reunión familiar podría ser, oye, mira, te agradezco mucho que te preocupes por esto, sin embargo, es algo de lo que no quiero hablar ahorita, pero más adelante, cuando yo quiera conversarlo, lo podemos llevar sobre la mesa. Ok, entonces esto es un límite, digamos, muy sencillo. Sé que en un tema familiar va más allá porque hay límites físicos, hay límites emocionales, ¿ok? Entonces va a depender de la situación. Ahora, la pregunta que me hiciste. En mi caso, mi límite fue primero alejarme emocionalmente, no físicamente, sino emocionalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, me involucraban en problemas familiares, me involucraban en situaciones en las que yo no quería participar y simplemente lo que hice fue desconectar. Suena muy sencillo, lo trabajé en terapia por supuesto, pero desconecté. ¿Por qué? Porque dije, esto no es mi responsabilidad. Esto que está pasando aquí no tiene nada que ver conmigo. Entonces, ¿a dónde me inmiscuyo yo cuando sí tiene que ver conmigo? Y a partir de allí fui como distanciándome de eso y las otras personas se dieron cuenta y dijeron, ok, ya, ¿para qué vamos a involucrar a Aileen? Ahora, algo importante que a mí me gusta tomar en cuenta es que para nosotros poner límites pueden ser de una manera muy, no brusca, pero firme, que es como cuando tú tienes carácter y tú le dices a tu hijo, eso no se toca, ¿ok? Esto no lo quiero permitir, esto no me hace bien y me voy a alejar o me voy a parar de la mesa, dependiendo de la situación, pero debe ser de una manera adecuada, respetuosa, efectiva, asertiva. Pero siempre digo esto, esa es mi responsabilidad, pero no es mi responsabilidad como lo tome la otra persona, ¿ok? Porque la otra persona, Totalmente. digamos, es libre de tomarlo como quiera, pero yo soy la que está poniendo el límite, yo soy la que me debo alejar o la que debo, digamos, decir que no y ya depende digamos, del nivel en el que estemos, pues actúo. Pero en este caso, como dije hace rato, familia te acompaña y debería entender este tipo de afirmaciones que yo hago de que hasta aquí llegas, para yo no desbordarme. Es un tema muy profundo y evidentemente hay personas que podrían decir, sí, Eileen, pero tú estás hablando de un tema familiar nada más, lo mío es un familiar que me grita, que no puedo hacer de esto, aquello, ok, ya hay otras formas de hacerlo, pero digamos que este es el principio. Entonces, mi recomendación siempre va a ser a la hora de empezar a poner límites, primero, ese autoconocimiento, segundo, entender que acepto, que negocio o donde puedo acordar y que no tolero realmente. O sea, aquí no se toca. Para después de allí sí poder, digamos, tomar decisiones adecuadas y poner los límites con valentía, ¿ok? Con congruencia, que vendría siendo, si hoy te dije que no, mañana no te debería decir que sí. ¿Ok? Y esa consecuencia, no consecuencia de estas son las consecuencias de las acciones, no, consecuencia en el tiempo. Mi no se mantiene hasta que yo decida, no hasta que tú me hagas sentir culpable, porque ese es otro punto importante. Entonces, es algo que se trabaja día a día. Y yo siempre digo que eso se logra es con práctica. E incluso a veces digo, párate frente al espejo y di que no. Total, total. Yo les digo, por ejemplo, empiecen por chiquito, porque a veces nos cuesta. Si llevo toda una vida diciendo todo que sí, de repente decir que no me cuesta, pero puedo empezar a hacerlo a chiquito y conecto con muchas cosas y entre esas es
no vamos a ser responsables de la reacción del otro. Y muchas veces el tema de los límites tiene que ver con eso. Me da miedo la reacción del otro, o sé que no se lo va a tomar bien, o sé que se va a enojar, o sé que me va a dar la vuelta a la situación y entonces yo termino siendo la mala. Y eso puede pasar porque usualmente cuando, o sea, las personas que no respetan nuestros límites durante N tiempo, años, se han visto beneficiadas porque yo no ponga el límite. Entonces yo siempre digo que sí. Entonces yo tengo 1000 planes y 1000 compromisos, pero tú me dices algo y yo tengo que salir corriendo y salgo corriendo y lo hago. Cuando yo empiezo a decir que no y empiezo a establecer el límite, o por ejemplo, te empiezo a decir que por favor no me grites, a la otra persona no le va a gustar. No le va a gustar y se lo va a tomar a mal y muchas veces se enojan porque es el mecanismo que tienen para, no digo todas, porque algunas personas te pueden decir, oye, sabes, tienes toda la razón y yo no me había dado cuenta. Pero la mayoría de las veces lo que vemos, por lo menos o veo yo en estos espacios terapéuticos, es que se van a enojar y yo siempre le digo, espera que se enojen. Porque Correcto. durante mucho tiempo no ha recibido un no o no le has puesto el límite, entonces no va a decir, ay, sí, qué lindo. Mm, Ojalá te pase eso, pero si no te pasa eso, igual el límite hay que ponerlo y entender que no tiene que ver con uno el que está estableciendo el límite, sino que tiene que ver con el otro y con su proceso emocional y con lo que la otra persona entiende de ese límite, pero sin lugar a duda hay que hacerlo y hay que hacerlo por uno. Yo siempre mm, explico que los límites, y esto es algo que a veces cuesta entender, el límite no tiene que ver con que el otro cambie. Es decir, yo le digo a la otra persona que no me gusta que me grite y no necesariamente eso se retroalimenta el que la otra persona me va a dejar de gritar. Ojalá funcionara así de fácil la vida. Se trata de qué necesito yo y, por ejemplo, un primer momento uno pone el límite, que es un mm, poco lo que mira que tú hiciste, o sea, tomé una distancia como emocional para empezar a poner el límite. Pero muchas veces también nos puede pasar que yo pongo el límite y pongo el límite, que era mi caso, pongo el límite, pongo el límite, pongo el límite, y veo que lo siguen cruzando y lo siguen cruzando y lo siguen cruzando, yo necesito hacer algo más. Y en mi caso fue, necesito empezar a tomar distancia. Y yo siempre explico esto como una metáfora del jardín. Imagínate que tienes un jardín lleno de flores que te mm, encanta y tú invitas a alguien y esa persona se dedica a pasar tus flores una y otra vez. Y tú dices, pues, pucha, todo mi esfuerzo y todo, y esta persona sigue pisando o sea, tú la primera vez le dices, oye, porfa, deja de pisar las flores, que este es mi lugar sagrado, que yo lo cuido, que todo. Pero si la persona lo sigue haciendo, tú no lo vuelves a invitar a tu casa. correcto. Porque tú dices como, no, y esto también es válido en las relaciones familiares. Yo creo que es válido intentarlo. Es como decir, ok, es mi familia, quiero intentarlo, necesito tomar estas decisiones, poner límites, decirlo, comunicarlo, pero también es súper importante reconocer en ese momento donde ya hice todo lo que estaba a mi alcance y que ahí tengo que hacer algo diferente porque parece que decir que no me gusta o que no lo hagas ya no es suficiente. ¿Qué Mm. piensas de eso? Porque si no me quedo hablando como una lora sola. No, no, a mí me encanta escucharte porque es que concuerdo mucho con lo que dices. O sea, ese ejemplo que dijiste es genial. Y lo voy a conectar un poquito con otro que yo siempre utilizo, que es, yo tengo mi casa, ¿ok? Si yo tengo la puerta de mi casa siempre abierta, ahí va a entrar cualquier persona, Todo el entra, mundo. abre la nevera, se toma su agüita, se sirve un cafecito, ¿ok? Pero si yo siempre tengo la puerta cerrada, con llave, con candado, y siempre veo, me imagino, ¿sabes? Esos castillos que tienen como la fosa con los cocodrilos. Entonces, si tenemos esto así de esta forma, o sea, tan sellado, donde nadie entre, absolutamente nadie, también nos vamos a aislar. Entonces, ¿cómo veo yo esos límites? Es, yo tengo mi puertica cerrada, pero tengo un timbrecito al lado. Entonces viene alguien, me toca la puerta, yo veo y digo, ok, tú puedes pasar, tú no está permitido. Entonces allí yo tengo el libre albedrío de decidir quién entra y quién no, pero no es que me aíslo, no es que ahora me voy al otro polo, que son esas personas radicales que dicen, nadie puede, digamos, pasar o, por ejemplo, aquí se hace lo que yo digo y punto, y estos son mis límites. No, porque también estamos actuando de una manera tan grotesca que nos estamos alejando de las personas que queremos. Entonces hay que tener también un poquito de, digamos, equilibrio en esta toma de decisiones. Ni tan de aceptar todo, pero tampoco es de radical de no, nadie pasa. ¿Ok? Entonces por eso siempre me gusta poner ese ejemplo porque esas personas están con esa fosa allí y tampoco es justo para ellos ni para sus familiares o amistades.
Totalmente. Es cuestión de equilibrio. Yo creo que es empezar a entender y trabajar y utilizar todas las estrategias. Es pedir ayuda. Es decir, Ujú. me pasa esto con mi mamá, mi papá, mi hermano, mi tío, mi abuela, quien sea, y me está afectando. ¿Qué tengo que hacer? Ok, tengo que hablar, tengo que comunicar, tengo que intentar. En el camino me puedo dar cuenta que definitivamente yo con esta persona no puedo y que me trae mucho daño y ya lo estoy trabajando y ya lo estoy haciendo. Puedo tomar distancia, pero tiene que ser un equilibrio porque si no, por ejemplo, la consecuencia de uno ponerle límites inflexibles como es que soy yo y solo, pues me voy a quedar sola el Correcto. resto de mi vida y no va a haber nadie y va a haber un montón de consecuencias porque tampoco es que yo sea el extremo de la inflexibilidad. Eso también creo que es importante. Eileen, y sabes también algo importante dentro de los límites que hace poquito en alguna consulta que estaba teniendo, caí en cuenta, y yo sé que a la gente le cuesta mucho poner límites, o sea, eso yo lo veo mucho en consulta y como que tomar este tipo de decisiones y poner límites y Mm. tomar distancia les cuesta. Y entendí en esa consulta que una de las razones por las cuales nos cuesta poner límites es porque nos da mucho miedo perder a la otra persona, porque Total. no estamos dispuestos a perder al otro y yo entiendo por qué no estamos dispuestos. O sea, si yo a ti te quiero y tú eres mi familia y hay una conexión entre nosotros, no estoy dispuesto a perderte, pero ahí viene un gran problema y es que entonces no pongo los límites, Ujú. porque la posibilidad de perderte existe. Y yo siempre digo, sí, la posibilidad de perderte existe y lo reafirmé ahorita en esa consulta, pero también tengo que ver que si esta relación me está haciendo tanto daño, ¿qué me duele más? Mm. ¿Perderte o el daño que me estás haciendo? Qué ¿Sí? importante. Y que perderte, ojo con esto, y acá viene una aclaración de mi lado, y es, yo tomé distancia radical, o sea, yo fui esa persona radical durante 2 años, Mm. y hice mi terapia, y procesé, y sané, y entendí muchas cosas que no estaba entendiendo, y hoy hay límites, pero hay una conversación y hay más contacto que contacto cero, porque en algún momento era contacto Ok. cero. Sí, como que yo aprendí, yo crecí, yo todo. Y es válido el contacto cero, pero también es válido tomar una distancia un momento y es válido también después volver a construir la relación. Y por eso cuando te pedí que si nos querías contar tu historia, era porque mira que tú dijiste, hoy hay una relación. Sí. Y creo que lo bonito de esa relación, y me lo dices tú, es que hay una relación con límites, porque para mí una relación sin límites es como, no es relación. O sea, no puede haber una relación saludable sin límites. Fin, eso es Mm. lo que quería decir. No, no, maravilloso. Te voy a dar un ejemplo de esa relación. Cuando vivía con esa persona, era porque estás en mi casa y se hace lo que yo diga, que es algo muy común acá que se dice. Y ya yo de adulta, viviendo en mi casa, esa persona va de invitada a la mía y esa persona era de gritar mucho, o sea, todo era un escándalo. Y yo le dije, por favor, ¿podrías bajar la voz? Y me dice, ah, pues, pero yo soy así. Yo sí, tú eres así, pero estás en mi casa y en mi casa no me gustan los gritos. Y la persona no grito más. Y yo dije, ok, se respetaron. Me sentí muy aliviada porque dije, ok, todo el trabajo que he venido haciendo en terapia ha surtido Funciona. efecto, funcionó. Y no me sentí culpable, no me sentí, wow, le hablé de esta manera y ahora se va a alejar de mí. Al contrario, o sea, entendió y dijo, bueno, está bien, no pasa nada. O sea, yo tenía razón en ese momento. Pero también acepto que no tengo la razón en todo. Porque también a veces uno no me gusta usar esta palabra, pero vamos a ponerlo así. Es como que me empoderé y ahora todo lo que yo diga, no, hay que ser consciente. Entonces, en ese sentido, el haberme alejado un tiempo y regresar ahora con más herramientas es lo que me permitió ahora tener una relación más saludable. Total, es que me encanta y por eso cuando lo dijiste dije, me encanta que hayas venido a contarnos esto porque es eso, o sea, yo siempre he dicho, no hay relación perfecta. Somos seres humanos diferentes, con personalidades diferentes, con historias diferentes, Ujú. pero podemos crecer y podemos aprender. O sea, yo me he visto súper beneficiada de ponerle a mi familia en general, porque es en general, por ejemplo, límites sobre comentarios del cuerpo. Es Mm. como, acá no te voy a dejar pasar. Uno, porque yo sé que hay heridas que con mi cuerpo que todavía estoy sanando. Entonces yo Mm. no te dejo pasar por ahí. Pero hay personas que soy más flexible, como por ejemplo a mi pareja la dejo decirme todos los comentarios que quiera porque lo ha hecho, casi no lo hace de hecho, pero cuando ha tenido algún tipo de comentario viene con todo el respeto y con todo el ánimo de cuidar y no de
Y ojo, no digo que otras personas no lo hayan hecho con el ánimo de cuidar, pero es la forma la que Correcto. cambia y cambia también mi disposición. Pero, por ejemplo, ponerle yo esos límites a estas personas me ha permitido poder tener conversaciones más saludables donde yo estoy bien y el otro está bien, donde podemos tener conversaciones y podemos tener una relación donde no me está afectando a mí y no te está afectando a ti. Y para mí eso es límites. O sea, las relaciones, o sea, hay que poner límites para poder tener relaciones saludables. Correcto. Límites y en base a esos límites, acuerdos también. Totalmente, totalmente. Sí, o sea, yo utilizo muchos límites, o sea, y obviamente una relación no solo sobrevive de límites, sino de Correcto. comunicación, de negociación, de solución de problemas, de regulación emocional, o sea, como que hay muchas cosas, pero sí creo que un pedacito fundamental que tenemos que empezar a dejar de entender como algo malo, como es que se va a enojar y voy a perder la relación, puede ser como te pasó a ti, que fue, le dijiste, oye, esto no me gusta, estás en mi espacio. ¿Y cuál fue la respuesta? Dejó de hacerlo, ¿sí? Total. Ahora, sí hay personas, y yo sí, ahí sí, y sabes que abramos este caminito acá, Aileen, y es, si hay personas que por más que tú les pongas el límite, lo siguen haciendo. Y yo lo escucho mucho eso, mucho, mucho, y a veces en esta cajita de preguntas que abro en Instagram, Ujú. me ponen, Bárbara, ¿qué hago viviendo? Porque a muchas les toca convivir todavía, por ejemplo, con papás y esta persona me hace daño y le digo que no y me responden como es que eres demasiado sensible, es que yo soy tu papá y en mi casa se hace lo que yo digo. O sea, ¿tú qué crees que puede hacer una persona bajo esa circunstancia con los límites? ¿Qué le recomendarías si alguien de así nos está escuchando? Bueno, digamos que obviamente esto es algo, como hablamos al principio, de práctica, algo donde yo debo tener también un poco de paciencia, pero simplemente si la persona no es la que está respetando esos límites, si la persona no entiende, yo soy la que me debo alejar. Es decir, yo soy, o como tú dijiste hace rato, si yo soy la que está poniendo el límite, no es para esa persona, es para mí. Entonces, ¿hasta dónde yo permito? Y cuando yo identifico, como habíamos conversado, cuál es mi límite específico y ahí es donde yo me tengo que afirmar, yo tengo que decir, hasta aquí me quedo, yo me retiro. Entonces, como tú hiciste, me alejo físicamente de esta persona. Ahora, no, Eileen, es que yo vivo en la misma casa y no me puedo mudar porque, bueno, no, me es imposible en este momento. Ok, muchas veces pasa que, digamos, vamos a ponerlo así, si yo empiezo a discutir y yo te respondo, entonces vienes tú y me respondes y vengo yo y te respondo y así vamos hasta que eso llega a un punto Y se máximo escala. ajá. Entonces hay una explosión allí. Pero ¿qué pasa cuando mi límite es retirarme de esta situación? Esta persona ya no tiene más que hacer aquí. O sea, esta persona no tiene cómo discutir. Entonces, una de las cosas que yo siempre planteo es alejarnos, y ahí es donde viene la parte emocional, alejarnos de esa situación y no caer en provocaciones. ¿Por qué? Cuando caigo en estas provocaciones es ese constante donde viene esa familia disfuncional que se acostumbra y normaliza que pelear y discutir es lo adecuado. Y cuando no estamos discutiendo, entonces ya va, algo raro está pasando. Déjame buscar dónde quiero pelear para que la dinámica sea como siempre. Entonces, cuando yo me doy cuenta, me retiro de esta situación. Ese es mi límite personal, digámoslo así. Total. Mira que creo que le diste al clavo a la respuesta que yo estaba buscando y que muchas veces doy en estas situaciones y es alejarse emocionalmente, es dejar de enganchar en esa escalada del conflicto que van a tratar y van a decirme y van a ponerle el dedo a la llaga, pero si yo todavía tengo que quedarme acá, no tengo la posibilidad de salir de este espacio y yo ya se lo he dicho y yo ya he intentado, es alejarse emocionalmente. O sea, es alejarme emocionalmente y obviamente también lo digo mucho y en el momento en que puedas retirarte absolutamente de la situación, depender de ti económicamente va a ser clave. O sea, que tengas esa independencia económica para tú poder irte, eso también va a liberar un montón te va a liberar mucho de esa dinámica. Pero Ujú. creo que mientras que yo no me pueda ir, sí tomar esa distancia para no caer en ese tú dices, yo digo, tú dices, yo digo y nos terminamos agarrando y termina explotando y terminamos en la misma situación de siempre. Totalmente. ¿Sí? Es un Entonces me círculo parece que que lo no para. explicaste súper bien. Es un Gracias, Bárbara. círculo, exactamente, exactamente. Bueno, Eileen, de todo esto que nos has dicho,
¿te gustaría cerrar con algo, decirle a alguien que nos está escuchando que pasa por una situación similar? ¿Te gustaría transmitirle algo, recomendarle algo? Soy todo oídos para que puedas tú cerrar este espacio con todo tu conocimiento y toda tu sabiduría en esto. Bueno, lo primero que quiero hacer llegar es que realmente no están solos en esta situación, que pueden llegar a pensar de, bueno, mi familia es la única que tiene este tipo de problemas y bueno, yo mejor me quedo así porque me da vergüenza, me da pena, no quiero hablar de esto. Realmente no. Hay una gran cantidad de personas que pasa por esta situación, ya sea desde lo más micro, que podría ser comentarios que no nos agradan, hasta lo macro, que son estas personas violentas que incluso llegan a maltrato físico. Entonces, siempre es importante tener red de apoyo, ¿ok? Y ver otras, digamos, expectativas o ver otras opiniones de lo que está pasando, porque cuando lo vemos desde adentro, lo vemos muy en nuestra perspectiva y cuando lo vemos desde afuera es, ok, tengo otras opciones para resolver. Entonces, siempre tener una red de apoyo. Segundo, si está dentro de sus posibilidades, asistir a terapia, porque es el lugar de encuentro consigo mismo y donde pueden tener esas herramientas para poder trabajarlos de una manera adecuada, ya que lo que nosotros hablamos aquí es muy generalizado. Entonces, siempre desde la historia personal poder tener esas herramientas para poder abordarlo, ¿ok? Y tercero, digamos que en estos espacios siempre se puede ir a muchos polos diferentes. Entonces, digamos que me quedo con la parte de mantener el equilibrio y cuestionarnos siempre, cuestionarnos en que, por qué esto me está haciendo ruido, esto que me incomoda, cómo lo puedo abordar, hacia dónde puedo ir y cómo puedo pedir ayuda. Yo diría que esos son los puntos que me gustaría dejarles porque son los puntos que siempre mantengo a la hora de trabajar con estos temas de familias disfuncionales. Total. Yo sabes que, pues creo que lo dijiste súper claro y en red de apoyo me encantó. Pedir ayuda, porque a Mm. veces es como que esta es mi historia y tiene que ser así. Cuando yo me doy cuenta que necesito es buscar mecanismos y de pronto alguien podría decirnos, no, Bárbara, es que no, económicamente no tengo la posibilidad de ir. Bueno, empecémonos a cuestionar si no podemos, pero es como no tienes que quedarte ahí, si es y quedarte ahí no tiene que ser físicamente. O sea, si esa es la dinámica de la familia, tú no tienes que seguir esa dinámica. Si esa es la dinámica de esa relación, pero no te puedes ir, revisa, apártate tú, distánciate emocionalmente. Es como que si esta es mi historia no tiene que determinar ni mi presente ni mi futuro. Yo puedo hacer cosas y en el momento que pueda ir, tener el dinero y el acceso a consulta, pues voy y lo trabajo, pero no tiene que determinar la historia de uno y la realidad de uno y el presente de uno porque es familia y entonces me toca aceptarlo ya. O sea, no es cuestión solamente de aceptarlo. Sí, eso es lo que quisiera Totalmente. agregar yo. Bueno, Eileen, gracias enormes por haber venido a este espacio, por compartir con nosotros, por regalarnos una hora de tu tiempo para que conversáramos sobre todo esto. No, no, Bárbara, de verdad que gracias a ti por la invitación, súper contenta, sobre todo porque fue muy ameno y que me encantan estos espacios. Siempre es bueno hablar de esto porque así sea algo que nosotras como psicólogas podamos ver como, digamos, repetido, que bueno, ya tenemos más conocimientos, hay siempre alguna persona que necesita escuchar este tipo de información. Entonces, de verdad que agradecida y que me encanta tu podcast, me encanta lo dinámico que es, lo bonito que es y que sigas construyendo contenido para que más personas se acerquen a verlo por acá. Ay, gracias por tus lindas palabras. No, y cuando tengas un tema que tú digas, uy, qué chévere, se me ocurrió esto, lo voy a decir a Bárbara todas las veces que quieras. O sea, yo recibo a quien quiera los temas propuestas. A mí muchas personas me dicen, Bárbara, hablemos de esto. Y yo, dale, de Ok. una, porque me Ah, no, gusta y porque buenísimo. es que al final yo digo eso. Hay muchos temas por hablar. Y para mí, yo decía al principio, para mí es muy bonito normalizar lo que tenemos que normalizar y desmitificar lo que no está tan chévere. Y a veces no todo el mundo puede venir como a las sesiones de terapia, entonces qué bonito para estas personas encontrar otras formas para cuestionarse, para tratar de cambiar, o sea, hay herramientas y para mí las redes han sido eso, es una forma de cuestionar mucho, de encontrar formas de ayudar a la gente de una forma diferente que no sea en terapia. Y esto es Correcto. bárbaramente, realmente. Entonces, si algún día tienes alguna idea
o ay, me encantaría que habláramos esto, tú me escribes y bienvenida a este espacio, las veces que sean. Seguro. Por ahí tengo varios temas súper chéveres que me gustan, te voy a hacer llegar y bueno, en cualquier momento volvemos a grabar Dale. capítulo. Nos vemos en un próximo capítulo. Eileen va a volver aquí a que hagamos otro capítulo que ella nos proponga. Y gracias a todos por vernos hasta aquí.